Cordiales saludos. En esta oportunidad quiero traerles el tema Lecciones del dolor. Para el efecto, quiero leer en la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 5 y el verso 10. Leo. Dice el texto: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. Muchos no hablan del sufrimiento porque el dolor no es buena promoción para la religión progresista. A la gente le gusta hablar de ganancias, de menor inversión a mayores intereses, de mínimo esfuerzo a abultados réditos. Lamentablemente, muchos al Evangelio lo están presentando con una falsa imagen. Le hago la siguiente aclaración. La media verdad siempre será una mentira. Escúcheme. Es verdad que Cristo le resuelve la vida al hombre que cree en Él. Esto dice la Biblia. Pasa de muerte a vida. Pero se está diciendo que quien se añada a la iglesia, todo se le resuelve. Y la abundancia está allá, en la próxima esquina. Se está presentando a Cristo como un ofertero que espera que alguien haga una propuesta como en la bolsa de valores. Cuando el Señor Jesucristo avanzaba en su labor evangelística, ¿sabe? Muchos vinieron a Él con sus propuestas para seguirle, pero Él les respondió de esta manera. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 y el verso 20, yo voy a leer de este modo. Dice así: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso, a todo aquel que quiere seguirle, él tendrá que probarlo. El apóstol Pedro trae al conocimiento de la iglesia 4 pasos que el Señor Jesús emplea en el proceso de aprobación a los que quieren seguirle. Aquí está el primer paso. Escúcheme, estoy leyendo el texto que acabo de leer. Dice: Él mismo os perfeccione. Verá, esto dice la Escritura. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Es decir, nos somete a pruebas. Para muchos, esto no está claro. ¿Cómo es posible que Dios nos someta a pruebas? Escúcheme, pruebas, aquí el término indica hacer a uno competente para. Así como lo hacemos con un atleta. El atleta nunca llega a la pista a competir si antes no ha sido probado. Amigo, esta es parte cotidiana del hombre en cualquier área de su vida. Por ejemplo, cuando se busca un empleo, el empleador debe saber de qué está hecho y para qué sirve el futuro miembro de su empresa. A los creyentes, Dios tiene que probarlos y lo hace de distintas maneras y de distintos modos. Hablemos del dolor. Hablemos de las pruebas. Hablemos del padecimiento. Las adversidades conducen al cristiano a un estado de probación por su maestro. Así lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Voy a leer el capítulo 9 y el verso 24. Dice así:
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice él, éste la salvará. Vea, por lo tanto, la prueba en el creyente, como en una radiografía, muestra al Señor que aquí hay un discípulo entero, un discípulo completo que posee todo lo necesario para ser semejante a su maestro. Como la exigencia que se hacía del sacrificio levítico allá en el Antiguo Testamento. Para que sea aceptado, el sacrificio tenía que ser sin defecto. Perfectos, los discípulos, no tanto en el sentido de libres de pecar, sino intachables, comparativamente hablando, que posee, y esto es lo medular, quiero que me escuche, posee las cualidades que Dios exige. ¿Qué cualidades exige Dios en un creyente? Exige fe en Él, no el creer simplemente, sino fe en Él para salvación. La segunda, amor a Él. El discípulo tiene que amar a su maestro. Y la tercera, una inclinación sumisa a la obediencia. Y aquí es donde muchos han fallado. Y obediencia a pesar de todo. Así como Dios lo dijo del rey David. Él dijo de este modo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Fíjese lo que dijo: ¿quién hará todo lo que yo quiero? Ahora la gente quiere que Dios haga con ellos lo que ellos quieren. Aquí dice que Dios hace con él lo que él quiere. Entonces, después de este proceso probatorio, él mismo os afirme. La consistencia de una cosa solo es posible conocerla a través de diversas pruebas. Solo cuando ha pasado la prueba, esa cosa o esa persona es admitida, es aceptada para. Eso ocurre con las personas a las que se quiere contratar para una función especial. Lo mismo que se hace con un atleta. Tiene que pasar por un tiempo probatorio para ser admitido. Amigos, eso hace Dios con aquellos que son llamados. No es porque Dios no sepa quiénes son. Él lo sabe muy bien. La verdad es que los llamados no pueden conocerse a sí mismos para lo que son capaces de hacer, sino hasta cuando Dios los ha sometido a prueba. Sin duda, muchos están en la fila. Admítame esta manera de decirlo. Muchos están en la fila del discipulado que no están dispuestos a correr ningún riesgo. Escúcheme lo que le digo. Oyeron al llamado, pero lo mismo que Judas Iscariote. Consiéntame esta comparación. Quieren seguirle, pero conservando su propia disciplina de vida. ¿Qué saben ustedes del patriarca Abraham? Dios lo llamó, y para constituirlo en la semilla del pueblo de Dios, tuvo que probarlo. Solo cuando salió invicto en la probación, fue capaz de recibir las promesas. Fue allí que Abraham supo para lo que estaba hecho y que había sido escogido. Sin duda esto lo sabemos muy bien usted y yo. Pero pongámonos, como decimos, en sus zapatos. Por supuesto, Dios no hace lo mismo con todos los creyentes. Lo que quiero que usted vea es que cuando son otros a quienes Dios prueba, no lo sentimos.
ni nos llama tanto la atención. Pero esto dice el apóstol Pedro que Dios hace con usted y conmigo. Estoy leyéndole ahora la primera carta de este apóstol en el capítulo 1 y el verso 6 y el verso 7. Dice de este modo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se da cuenta usted? Ahora somos nosotros en el escenario de la prueba, para ser aprobados, y no por un organismo humano. Llámese como se llame, iglesia, institución, yo no sé, o por una persona, llámese como se llame, pastor, apóstol, etc. Sino, esta aprobación será por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, aprendamos bien las lecciones del dolor, que después que hemos sido aprobados, Él personalmente, nos fortalezca. Es decir, la fortaleza o el vigor espiritual, después que hemos sido aceptados, no vendrá de otra parte, sino de Él mismo, para continuar en la fe. Por eso, dice de esta manera la Escritura en Efesios capítulo 6 y el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su fortaleza es su presencia misma en una relación vivencial en cada momento, como Él lo expresó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el verso 5, dice de este modo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa fuerza, ese poder, no es otra en la realidad, sino su propio Espíritu Santo. Leo, esto dice Hechos, que lo dijo el mismo Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 1 y el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amigo, esa investidura espiritual hace al cristiano, lo hace a usted y me hace a mí, como estar sembrado, cimentado en toda su gracia. Así Él mismo nos lo expresa. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os establezca. Entonces, escúcheme, el sufrimiento, la aflicción, el dolor, lleva al creyente al objetivo deseado del propósito de Dios, como dice la Escritura. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y el verso 12, si sufrimos, escúcheme, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, soportamos el sufrimiento, porque tenemos su fuerza, estamos fundados, establecidos en Él como en la roca. Es la prueba que nos hace consistentes y sabemos en quién hemos creído. Esto lo dijo el Señor mismo al término de su sermón del monte en el Mateo capítulo 7 y el verso 25. Dice de este modo: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Él mismo os establezca. De Abraham se dice que creyó
y le fue contado por justicia. Mientras lo circundaban las pruebas, se mantuvo como viendo al invisible. Mas el dolor en la agonía fue más fuerte porque caminó con Dios. Ahora bien, ¿qué tal usted frente al dolor? Hay lecciones que usted tiene que aprender y salir consistente en medio del dolor. Demostrará las cualidades que Dios exige en la persona a quien Él ha llamado, es decir, a usted. En todo ese proceso, usted y yo debemos demostrar fe, fe en Él, fe para salvación, amor a Él. ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto le ama usted a Él? Y, escúcheme, esto es lo más caro, tanto en el amor como en la fe, la inclinación sumisa a la obediencia a pesar de todo. Amigo, ¿está usted sufriendo? ¿Lo circundan pruebas? ¿Acaso el dolor lo tiene a usted al borde de una crisis? Vamos, anímese, levántese, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza y demuestre que tiene fe en Él, demuestre que usted ama a Él y demuestre que usted es sumiso, obediente a pesar de todo. Que Dios lo bendiga.